Y ahora tenemos una información muy importante para ustedes en nuestro segmento Consulta con el especialista. Vamos a hablar de nefropatía diabética. ¿A qué nos referimos con esto y qué relación tiene justamente con la diabetes? ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de tener este daño en sus riñones? Bienvenido, doctor Javier Bravo. Gracias como siempre por acompañarnos acá en el set de Acción 10 en la mañana y traernos esos temas de mucho interés para nuestra audiencia. Gracias, Jocelyn, verdad, por la invitación. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida, hablando de estos temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de nefropatía diabética, hablamos de un término, de una complicación meramente de la diabetes. Recordemos que la nefropatía diabética es una de las causas que da insuficiencia renal crónica en aquellos pacientes que su nivel de glucosa no logran controlarse. Tampoco podríamos decir que la nefropatía diabética se instaura inmediatamente que se da el diagnóstico de la diabetes. Hay un proceso por el cual se van dando estadios en el cual el paciente termina al final en lo que se llama insuficiencia renal crónica o en lo que muchos temen, lo que es la parte de la diálisis, que en este caso sería un trasplante renal en estos tipos de pacientes. Antes de continuar con el tema, doctor, quiero recordar a nuestra audiencia que puede participar del segmento a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que ahora estamos transmitiendo desde nuestra página Noticiero Acción 10. Ahí puede usted comentar y también ganar consultas gracias a Acción 10 en la mañana y también a la clínica del doctor Bravo. Ya nos están sintonizando en Facebook y pues saludamos a la gente que se está uniendo a la transmisión. Muchísimas gracias por ello. Doctor, en el caso de los pacientes diabéticos quisiera como que podamos evidenciar el nivel de riesgo que tiene cada uno. Por ejemplo, los que son insulinodependientes y los que no, los que toman fármacos, por ejemplo, tienen menor o mayor riesgo que los insulinodependientes de llegar a una nefropatía diabética. ¿O de qué depende el nivel de riesgo de un paciente diabético de llegar a esta situación de daño en sus riñones? Exacto. El paciente que está bajo tratamiento, ya sea por hipoglicemiantes orales o insulina, tiene el mismo riesgo, siempre y cuando el paciente se esté controlando. Es decir, un paciente que tenga una alteración meramente renal, digamos por una tasa de filtración menor de 20, que ya no le esté funcionando mucho, ese paciente ya no puede estar utilizando hipoglicemiantes orales, porque lo que hace es prolongar más afectar más la enfermedad. A ese paciente se le pone insulina. Ahora, un paciente que está con hipoglicemiantes orales y no logra llegar a metas, los controles de la glucosa, ese paciente va a sufrir un daño inmediatamente de lo que es la parte de la función renal. Al igual que el paciente que tiene la insulina y tampoco llega a metas, metas significa el valor más cercano a lo normal con tratamiento. Entonces ese paciente va a tener un daño progresivo de lo que es la parte de la nefropatía diabética. Y algo muy interesante, Jocelyn, es que estos pacientes no sienten síntomas. Es decir, en los primeros estadios los pacientes andan bien. Es raro aquel paciente que te diga, doctor, mire, me siento cansado, me siento débil, probablemente sean los riñones. Quizás sea una infección de vía urinaria que no tiene que ver mucho con la nefropatía diabética, pero esa infección de vía urinaria a repetición te puede llevar a un daño meramente de lo que es la parte de la alteración renal. Ok, ¿podemos hablar de algunos síntomas en esto de la nefropatía diabética? Exactamente, fíjate bien, cuando nosotros hablamos de nefropatía diabética, lo más idóneo sería una muestra de orina para identificar si ese paciente tiene o no microalbuminuria o si tiene proteinuria, que son ya proteínas de mayor peso molecular. Pero el paciente normalmente en los primeros estadios no presenta síntomas. Ya cuando va avanzando el estadio 3-4, el paciente puede presentar edemas en los miembros inferiores, el paciente puede presentar un semblante un poco pálido, puede presentar debilidad, mucho sueño, puede presentar un aliento a acetona, que es producto de la degradación de las mismas proteínas. Entonces, esos síntomas, estamos hablando de aquel paciente que va prácticamente ya en avanzadas en cuanto a la enfermedad. No es lo mismo hacer la detención antes. Cuando nosotros hablamos de antes, hablamos de menores de 10 años de evolución de la diabetes. Entonces, por eso es que es importante que el paciente se esté haciendo su examen de rutina para identificar la enfermedad en un momento dado y evitar que ese paciente se complique a menor plazo. Tenemos comentarios y nos dice una amiga que nos está sintonizando a través de Facebook. A mi papá pues le diagnosticaron diabetes, pero últimamente ha sentido que no le llegan los medicamentos, no le llegan las pastillas. ¿Qué pasa? ¿Realmente será el medicamento o se pueden conjugar otros factores para que el medicamento no haga su efecto? Exactamente. Siempre tenemos problemas con ese tipo de preguntas porque realmente piensan que el tratamiento no es el idóneo en ese momento, pero no sabemos la parte alimenticia del paciente. Entonces a veces el paciente ingiere de todo y piensa que con el medicamento se va a controlar. Si estamos hablando del paciente que se cuida y que no le llega el medicamento, entonces pasa a la siguiente etapa, que sería el uso de insulina o
agarrar otros fármacos, ¿verdad? Combinarlo y de esa forma tratar de evitar que la glucosa se mantenga alta. Nos están sintonizando desde Atlanta, Estados Unidos. Saludos por ahí a David Corea, que está en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana mediante las redes sociales. También nos dicen por acá en un comentario qué pasa cuando un diabético deja de inyectarse insulina y solo está con pastilla. ¿Puede tener un buen control? Si se le instauró insulina en un preciso momento y hizo una combinación de insulina con pastilla y ese paciente se puede controlar con hábitos alimenticios, perfectamente puede estar con los hipoglicemiantes orales o con las pastillas. Pero si es un paciente que realmente solamente tiene una dosis de medicamento y tiene que utilizar la insulina, lo más que va a pasar es una descompensación metabólica. Ese paciente va a subirle la glucosa y se va a descompensar. Buenos días, nos dicen, excelente, muy bueno el programa, saludos. Saludamos entonces a Enrique Peña, que está sintonizándonos a esta hora y que está viendo el segmento. Buenos días, nos dice Fátima Montenegro. Tenemos otro comentario por acá. Muy buenos días, mi mamá tiene 60 años y desde hace 5 años es diabética y es diabética controlada, pero le da con mucha frecuencia infecciones de vías urinarias. Le dan medicamentos, le hacen urocultivos, pero no siempre da resultados. ¿Qué me recomienda? Bueno, lo importante es verificar, ¿verdad?, las condiciones del paciente. Si está bastante descompensado, si hay también infección vaginal, porque algunas veces solo nos enfocamos en lo que es la parte de la vía urinaria y alguna infección vaginal, que mucha gente piensa que porque tiene 60 años no pueden hacerse un Papá Nicolau, no pueden hacerse un chequeo ginecológico. Sí se lo deben de hacer para verificar si alguna bacteria que está por ahí está provocando también infecciones de vía urinaria. Lo otro que hay que averiguar en el paciente es la ingesta de líquido. Es importante la ingesta de líquido y el tratamiento continuo, porque a pesar que uno le da un tratamiento a un paciente por 7 días, hay un tratamiento que se puede dar por un mes preventivo para que eso ayude un poco a evitar lo que es la parte de la infección de vías urinarias. Saludamos a David Corea, que nos está sintonizando, saludos especiales para vos, y también nos preguntan por acá cuáles son nuevamente, ya lo dijimos o lo dijo el doctor algunos, ¿verdad? Pero vamos a recapitular. Y él quiere saber respecto a los síntomas de la nefropatía diabética. Exactamente, decíamos al inicio de que la nefropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes, es una complicación que nos lleva meramente a tener una alteraciones meramente de las funciones del riñón. Algunas veces los pacientes lo único que presentan es una orina bastante densa con espuma, que es cuando está eliminando meramente las proteínas. A veces hay cansancio, a veces hay anemia, debilidad, malestar general, se les aumenta el ácido úrico. En estos pacientes pueden tener ardor meramente en los pies, en los tobillos. Son síntomas de manera general, pero hay que recalcar que estos pacientes es cuando la evolución de la enfermedad ya está en el estadio 3 o 4, es decir, que en los primeros estadios normalmente el paciente orina sin ningún problema y meramente no tiene ninguna alteración clínica en el paciente. Una vez tenemos el diagnóstico de nefropatía diabética, doctor, ¿cuál es el primer paso? Porque en sí la nefropatía es como un síntoma, una complicación de la diabetes. ¿Se debería de empezar por controlar la diabetes? Principalmente. El control metabólico es lo principal, porque muchos pacientes dicen, doctor, ¿qué puedo tomar para controlarme la creatinina? Cuando la creatinina ya está en 1.5, en 1.8 o en 2. Lo ideal sería el control meramente de lo que son la diabetes y la hipertensión. O sea, las dos complicaciones, o sea, las dos patologías te llevan a un aumento de lo que es la nefropatía diabética. Entonces, este paciente hay que controlar las dos cosas. Hay que controlar la ingesta de proteínas, hay que controlar la ingesta de fósforo, hay que controlar la ingesta de potasio. Es decir, hacer un manejo multidisciplinario en el paciente para evitar de que esas complicaciones se den más rápido, porque si ese paciente ya tiene un estadio avanzado, hay posibilidades de que te pueda llevar a una insuficiencia renal crónica, digamos, en estadio ya más avanzado. Además del control de la diabetes o de la hipertensión, ¿qué otros medicamentos pueden auxiliar cuando, por ejemplo, la enfermedad no está tan avanzada? Y en cuanto a la alimentación, tal vez nota como ese paso a paso de lo que normalmente se hace en estos casos. Sí, lo principal, como te decía al inicio, instaurar al paciente, quitarle los medicamentos y hipoglicemiantes orales si ya estamos instaurados con la nefropatía diabética, ponerle insulina en este paciente, calcularle la carga de carbohidratos que debe ingerir, porque no debe ingerir tanto para que estos carbohidratos y las proteínas no se eliminen tanto y afecten meramente el riñón. Los fármacos normalmente, buscar aquellos fármacos que tienen contraindicaciones renales, porque hay algunos fármacos que uno los da para una infección respiratoria y puede tener efectos secundarios meramente que dañan el riñón. Entonces, ese paciente hacer un buen estudio para orientarlo y a la misma vez estarle haciendo monitoreo totalmente
de lo que es la creatinina, de lo que es la proteína, porque hay un examen que se llama proteínas en 24 horas, que el paciente que orina en una pichinga de cierta hora de un día hasta el siguiente día, y eso lo puede llevar al laboratorio, es tan sencillo, y ahí calculan meramente las proteínas en 24 horas, y por ahí nos podemos dar cuenta si el paciente está sufriendo o no de un daño renal. Los pacientes con daño renal, doctor, producto de la diabetes o de cualquier otra causa, ¿no pueden tomar mucha agua? Se les calcula el agua de acuerdo al peso, ¿verdad? Okay. Recordemos que cuando están en la primera etapa sí pueden ingerir agua, cuando ya están en etapas finales pues obviamente no, porque como el riñón viene siendo como un filtro, entre más agua toma, más elimina, pero ya dañado lo que hace es acumular líquido y eso puede irse a lo que es a los pulmones, a las piernas y otra área del cuerpo, y sí tiene que estar limitado totalmente. Y esto compromete la vida del paciente, Así definitivamente. Entonces de ahí la importancia de no llegar hasta un daño renal severo, y lo ideal sería no llegar a un daño renal. Tenemos comentarios, doctor, por acá. Buenos días, mi mamá ya tiene 28 días de que le estoy inyectando insulina lechosa todos los días. Le hago la prueba de glicemia y hoy salió de 154 mg por dl. Mi pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo que debe tener y hasta cuándo dejo de hacerle la prueba? Mi mamá tiene 91 años. Imagínate que eso es interesante, porque normalmente cuando ya las personas tienen mayores de 60 años, ya por el deterioro normal de las personas, hay aumento de los niveles de glucosa. Una persona que tiene ese nivel de glucosa, pues creo que lo más ideal que debe estar más o menos es en 120, porque si a esta señora le logramos bajar más el nivel de glucosa, este paciente puede hacer una hipoglicemia y no se pueden dar cuenta. Entonces creo que monitorear los niveles de glucosa tienen que ser después de las comidas. Una vez en ayuna y las próximas después de las comidas. Si 3 días están bien en ayuna, entonces en la noche no hay problema que la estén tomando la glucosa. Ahora, este paciente debe tener su insulina de acción lenta, porque recordemos que estos pacientes no comen mucho, es decir, comen poco y comen más seguido. Entonces, una insulina de acción intermedia como la que está diciendo, ese posiblemente le puede dar una hipoglicemia y sí, el paciente puede causarle un daño meramente cerebral. Entonces, lo más ideal sería cambiarle la insulina de acción lenta, ultra lenta. De esta forma el paciente puede controlarse mucho mejor todavía. Nos envían saludos desde Pozo Ortega y tenemos otra consulta por acá antes de cerrar, doctor. Buenos días. Hace un año tenía la glucosa en 112, pero con la dieta, gracias a Dios, la mantengo en 88. Pero cuando tenía la glucosa alta hace 6 meses, el examen de hemoglobina lo tenía en 7.2. Consulta, ¿con esto soy diabético o no? Ya que los doctores me dijeron unos que sí y otros que no. Sí, es diabético, claro que sí. 6.5 para arriba ya es un paciente diabético, 6 puntos para abajo un paciente prediabético, 5.4 un paciente normal, ¿verdad? Obviamente esos controles se hacen cada 3 meses. Una vez que la hemoglobina glicosilada sale ese valor, el paciente entra a un cambio de estilo de vida, y si ya logra bajar a un nivel de 6.4 o menos, ya el paciente pues podríamos decir de que no es diabético. Ok, estoy padeciendo, nos dicen por acá, de neuropatía, y en el centro de salud me recetaron y nos dice un fármaco para el dolor. Le recetaron esto, ibuprofeno exactamente, y quiere saber si eso está correcto. Desde hace 13 años es diabética. También tenemos otro comentario, hace como 8 meses me diagnosticaron prediabetes, pero no me mandaron tratamiento, solo a cuidarme. ¿Qué me recomienda el doctor? Yo lo que considero que en los pacientes que tienen prediabetes, una vez que se diagnostica, yo los pongo en tratamiento, porque ya la prediabetes estamos hablando que es un factor de riesgo a la diabetes, y si este paciente no se somete a cambios de estilo de vida, entonces hay que instaurarle tratamiento, porque en cualquier momento desarrollan la enfermedad y no se dan cuenta. En el caso de los pacientes, del otro paciente que habla de la ibuprofeno, son antiinflamatorios, son más que todo son para otro tipo de dolor. Para el dolor ocasionado por la neuropatía diabética es otro tipo de tratamiento que va dirigido meramente al sistema nervioso para evitar lo que es este tipo de síntomas. Al final del segmento van a aparecer los números del doctor en pantalla para que pueda puntualizar eso, porque no podemos decir así el tratamiento de manera general, porque entonces todo el mundo va a ir a comprarlo y hay que tener cuidado el medicamento individualizado por cada paciente. Tengo insuficiencia renal, la tengo en 2.2, ¿qué tanto debo tomar agua? Y otro comentario, mi mamá tiene 79 años, tiene diabetes, toma metformina de 850 en la noche y ibersaltán de 150 en la mañana, o sea que también es hipertensa. Tiene infección renal y no le mandaron nada en el hospital, solo que compre algo para la infección y le da bastante, y que beba bastante agua. ¿Qué hago? Bueno, si dice que no le mandaron nada en el hospital, pero dice que compre algo, yo pienso que sí le mandaron tratamiento, ¿verdad? Lo único que no quiso decir el medicamento, pero sí está bajo tratamiento. Lo ideal sería hacerse un cultivo, un urocultivo, para definir si ese medicamento le da meramente a la bacteria que pueda cultivarse ahí.
En el caso de la otra paciente que estaba hablando, la cantidad de agua que puede ingerir de acuerdo es al peso que tenga el paciente, ¿verdad? Porque cuando está hablando 2.1, habría que valorar 2.2, habría que valorar en este paciente otro tipo de componentes en la sangre para calcularle meramente lo que es la cantidad de líquido que debe de tomar. Pero normalmente cuando un paciente ya está en estado avanzado de la nefropatía diabética o insuficiencia renal crónica, normalmente el paciente se le manda a ingerir de 4 a 6 hasta 8 onzas de agua al día para evitar que se dé lo que es la parte del edema en miembros inferiores o otros síntomas Doctor, ya agregados. para finalizar, el tratamiento definitivo de la nefropatía diabética, ¿es un trasplante renal o no? Si está en estadio 5, que ya podríamos decir que es una insuficiencia renal crónica, aquí sería la diálisis, ¿verdad? Aquel paciente que tiene que estarse haciendo este tipo de tratamiento para prolongar la vida. Que es que extraen la sangre, la limpian a través de una máquina y luego vuelve a entrar al cuerpo humano. Esa es la diálisis, porque ¿no? ya Para este aclarar a nuestra paciente audiencia. puede meramente intoxicarse si no se hace meramente lo que es la parte de la diálisis. Y al final pues sería el trasplante renal. Pero pues, en un paciente mayor, ya de, por ejemplo, 70, 80, 90 años, el trasplante puede ser un tanto riesgoso. Sí, claro, porque estamos hablando que no solamente es el trasplante del riñón, estamos hablando que hay deterioro del corazón, deterioro del hígado, deterioro de todos los otros órganos, entonces es bastante riesgoso en este sentido. Se escoge meramente al paciente. Su recomendación en esa línea, porque tal vez hay pacientes que están tomando medicamentos pero no cuidan su alimentación, y ahí es donde el medicamento no hace, es decir, es un pleito entre el medicamento y la dieta. Y, eso sí tiene razón. Y ese problema ocasiona que la diabetes no esté controlada, que sea un paciente descompensado y por ende un paciente que se somete al riesgo de las complicaciones. ¿Cuáles serían sus conclusiones, doctor? ¿Qué te digo? Todos los pacientes deben tener por lo menos una consulta con la nutricionista. Este paciente debe ir a la nutricionista, debe entregarle un plan alimenticio asociado al tratamiento que le manda el médico en todo caso, porque muchos piensan que solamente tomando el tratamiento ya van a estar bien. Con respecto a la nefropatía diabética, es importante que todo paciente, por lo menos anualmente, se haga una proteína en 24 horas o que le diga al médico, mire, me voy a chequear los riñones para encontrar la enfermedad, en qué estadio está y cómo podemos hacer para evitarla y que se prolongue y que llegue a evitar lo que es la parte de la diálisis. Gracias, doctor. ¿Dónde lo podemos ubicar? Estamos ubicados en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista, en horarios de atención de 4:30 en adelante. Muchas gracias nuevamente, doctor Javier Bravo, que ha estado con nosotros compartiendo este tema. También a usted que participó, muchísimas gracias. Recuerde que ahora estamos transmitiendo a través de nuestra página Noticiero Acción 10. Ahí usted puede ver la revista. Todos los segmentos son transmitidos y agradecemos como siempre su confianza y su fiel sintonía. Seguimos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Muy importante la información que les va a presentar en este momento Tati Artiles, que está muy bien acompañada. Adelante.